Entonces, para entrarle al tema, y porfa, de verdad, interrúmpame cuando quieran, quisiera empezar por esta parte, fíjense. Un poco la lectura que nosotros tenemos en todo nuestro haber de académico es que no podemos dar por sentado que porque se hacían las cosas de cierta forma en el siglo pasado se tienen que seguir haciendo igual hoy. El mundo está cambiando de una manera muy, muy rápida y los cambios están viniendo de una forma muy, pues, digamos, rápida, frenética, cuántica. Estamos viendo que hay cambios y aquí pongo algunos ejemplos para ir comentándolos, pero, por ejemplo, estamos viendo que la industria del cine, aquí pongo que es el mundo del cambio de los consensos, porque estamos viendo incluso que lo que fueron otrora los grandes, pues dueños del micrófono, llamados premio Oscar, pues, están en una crisis brutal, ¿no? Es decir, cada vez la audiencia va a la baja, tienen que estar recurriendo al reality show del escándalo y cosas que está bien y se valen y no pasa nada, está increíble, pero algo está pasando. Ahí hay señales, como podemos ver. Y esos consensos están en ese cambio producto de que el mundo ya cambió. Ya no podemos seguir bajo la misma lógica porque también cambiaron los medios de distribución. O sea, cambia todo, ¿no? Medio de producción, medio de distribución, el retailer y cambia, por supuesto, ese constructo del consenso. El medio... De nuevo te interrumpo, Por perdón. favor, por favor. Sí, justamente con esto de los Óscares que mencionas, digo, y lo pusiste en la imagen, o sea, nos acordamos no de quiénes ganaron los Óscares, sino del el drama que hubo, ¿no? O sea, porque es la forma en la que pueden tener rating, ¿no? O sea, Exacto. ya incluso creo que está muy quemada este evento, este tipo de consensos, como dices. Incluso tenía en una clase que daba de ensayo, tenía una alumna que estaba haciendo un ensayo precisamente de la caída de los Óscares, ¿no? Como medio de consenso, precisamente, ¿no? Sí. Y hacía una equiparación con otros premios. Entonces, sí, es muy interesante, ¿no? Porque hasta está el término, perdón, Oscar bait, ¿no? O sea, que ya sabemos que para dónde quieren ir y que están esperando un poquito, qué están buscando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y justamente hay una parte que yo siempre estoy muy crítico del premio, y hay una parte que, y ahorita va a ser todo el sentido, en donde por ejemplo vemos cómo pues funcionó muy bien después de la posguerra la lógica de decirle a la gente, pues va a ganar la mejor película, pero nunca nos dijeron por qué. ¿Cuál es el criterio para premiarle? Ganó el mejor actor por rango actoral, staging, ¿qué? ¿Cuál es el criterio? Y la verdad es que el mercado latinoamericano, como un pasivo consumidor, pues aplaudía y la pasábamos bien. Y eso está padrísimo. Pero insisto, el mundo cambió. ¿Y dónde está, creo, la fuerza del cambio que estamos detectando? Que es la parte, por ejemplo, donde ahora, punto 2, los medios se diversificaron en una cosa genial, en una cosa gigantesca. Y esa diversificación, pues, es como principio económico 101, ¿no? Es como pocos medios y además controlados y monopólicos, pues claro, requerían contenido o mucho contenido, o contenido cuando menos bien relativo al número de medios que había. Sí, pero hoy hay 400 redes sociales, hay demasiados medios y ya no se están dando abasto en este sentido. No se dan abasto las empresas para contratar perfiles en este mercado de lo narrativo porque no existen, porque las escuelas tampoco están haciendo su trabajo. No están formando personas. Ojo, hay muchas escuelas que forman escritores y los amamos a todos. Un saludo a todos los escritores, nos encanta. Pero este es otro mercado. Esto no es que sea mejor, es que es distinto. Y en tanto los medios están haciendo ese cambio tan radical, pues, y tan numérico, cuantitativo y cualitativo, y perdón, pero ¿quién va a ocupar esos lugares si no estamos trabajando en ello? Y pareciera, porque solo hace falta echarle un pequeño vistazo a lo que está sucediendo en la industria, en las empresas y en la academia, que nada está haciendo su trabajo. Y entonces, de verdad tenemos que estar solamente dispuestos a ver lo que producen los otrora medios monopólicos. Creo que eso hay que cambiarlo. Y es una parte importante que cambia. Y con esto termino porque me gustaría escuchar esto que luego lo hemos platicado también, ¿no? Tú y yo, Emilio, lo hemos platicado Sí. mucho sobre el tema de la oportunidad que existe también en tanto esta triada tecnológica también llegó. Porque yo hoy tenía una conversación con los chicos de mis clases de los sábados, que yo les decía les dije, ¿no? Les lanzaba una pregunta provocadora y les decía, a ver chicos, ¿cuáles son los ingredientes que hoy necesitan para hacer un
cómic. No, pues la idea, decían algunos, ¿no? Y desde luego, pues la historia, ¿no? Súper. Les decía, ¿y para un videojuego? No, pues la historia, la idea, y pues a lo mejor saber modelar, programar. Le digo, ¿y para un corto? Lo mismo, ¿no? La idea, y a lo mejor Blender porque es 3D y demás. Les digo, ok. ¿Y qué de todo eso no tienen ya? Entonces quedaban viendo así como, chale, ¿no? O sea, sí es cierto. Ya tenemos todo y no lo estamos haciendo. Entonces, ¿tú cómo ves, Emilio? No, y luego, sobre todo lo que dijiste, ¿no? De que está cambiando el mundo, sobre todo pues, todo esto de Hollywood, Mm, ¿no? Que cada vez se vuelve más repetitivo, más repetitivo, más repetitivo. La gente también busca cosas nuevas y salen nuevas propuestas, ¿no? Llegan nuevos países a tratar de meter sus visiones, ¿no? Lo hemos visto en series muy, muy famosas, es muy ¿no? importante. Y eso también, o sea, es una nueva visión, es un nuevo momento de otro punto de vista. Y creo que nosotros no nos, o sea, como latinoamericanos no nos estamos metiendo tanto, ¿no? O sea, deberíamos también nosotros poner esas reglas visuales, esos consensos nuevos, Me encanta, sí. interesantes, que ya, por ejemplo, están haciendo en Alemania, ¿no? Por ejemplo, o en Rusia. Entonces creo que hay ahí mucha oportunidad para reinventar un poquito cómo se ven las cosas, Me ¿no? encanta. Y es el momento también porque Hollywood ya está como que quedando un poco caduco en ese sentido, Un ¿no? mucho. Entonces, Ajá, yo también diría que mucho, mucho. bastante. Exacto. Sí, sí, entonces sí exige nuevas cosas y pues también los medios, sobre todo, pues hemos visto un montón de cosas en internet, ¿no? Que van saliendo y se van transformando en videos, luego se van transformando en videojuegos, ¿no? Porque tuvieron mucha repercusión y de repente tienes un juego indie, ¿no? De la nada que salió porque a la gente le gustó lo que estabas haciendo. Y de repente se vuelve también ahora, porque la gente alimenta tu Claro. narrativa también con las teorías y todo lo que pueda salir en internet. Eh, Tienes ahora una franquicia de videojuegos que ahora ya es una exacto. película, como Exacto. Five Nights at Freddy's, ¿no? Ya. Entonces, tipo de esas cosas que empiezan a salir y que se aprovechan desde internet, ¿no? Y que luego como que se nos olvida que eso también existe. Y más ahora que pues, todo el mundo está conectado, ¿no? Tanto. Totalmente. No, me encanta. Perdón, Fede, Sí, 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 para agregar nada más un par de cosas, o porfa. sea, en esto de que Hollywood está muy caducado, de hecho lo vemos incluso en el discurso, también en el mismo internet, pero en los mismos ratings, ¿no? O sea, vemos la última película de ahorita, es la de Marvels, de superhéroes, creo que es Sí, uno de los peores desastres que tuvieron en box office, o sea, le fue peor que la de Hulk, original. Vemos muchas de las historias como decía Emilio, ya son refritos, ya se sienten caducas, ¿no? Y tiene que ver mucho con que la estructura hollywoodense viene mucho en la estructura del productor, ¿no? En la estructura de que los ejecutivos te dicen hacia dónde llevar la historia, ¿no? Por eso es muy frecuente que tenemos el director Scott y para pantallas, ¿no? Entonces, y lo vemos con estas nuevas, no es, me parece gratuito que las nuevas películas que han pegado mucho o que han tenido mucho éxito o series, como el juego de calamar, Parasite, o veamos el manga, el anime, los videojuegos incluso, vienen mucho de otras culturas, ¿no? No el Justo, hollywoodense, digámoslo así, ¿no? justo. Entonces eso era como lo que quería. No, Y buenísimo. una cosa más, perdón, Ponga. también lo de las nuevas tecnologías que vemos, porque uno piensa que la narrativa se acota nada más por ejemplo, contar una historia para un corto, ¿no? No, o sea, un video, o sea, el video que tenemos ahorita tiene una narrativa, es una narrativa distinta, ¿no? O sea, no es la narrativa tradicional del héroe y todo eso, pero es una narrativa, hay una historia detrás. Entonces, siempre, ¿no? O sea, un discurso político tiene una Tiene. narrativa, todo tiene una narrativa. Así es. Entonces, eso me parece también importante, ¿no? Totalmente de sí, acuerdo. perdón. Yo, de hecho, siempre les digo, ¿no? A los alumnos que hasta un chisme es narrativo, ¿no? O sea, tú estás Claro. contando algo y pues te interesa, como el meme, ¿no? De cuenta todo y exagera, pues te interesa meterle ficción al asunto y Claro. enriquecerlo. Pa- Y eso también es parte de lo que se hace, ¿no? En la narrativa y es importantísimo tenerlo porque justo es lo que decíamos, ¿no? Entretenimiento también. ¿No? Y esto existe y está en todos nosotros, el ocio, el entretenimiento y estar ahí picados con una historia que pues, no tiene por qué ser real, ¿no? Necesariamente. Otras sí,
pero el punto es que tienen pues su cierta dosis, ¿no? De entretenimiento, de estar ahí picados, ¿no? Con todo. Claro, no, totalmente. Dijeron dos cosas que justo iba yo a retomar, pero me encanta que ya las dijeron. Yo las voy a plantear así. Dijeron discursos y dijeron la parte cultural. Y me encanta porque es bien cierto. Hollywood ha sido un éxito a lo largo de los años en construir justamente discursos culturales. Y eso les ha traído beneficios en su industria. Y yo creo que en tanto latitudes como las nuestras también somos muy ricos en partes culturales, nos ha hecho mucha falta hacer eso. Es decir, construir nuestro propio discurso a partir de nuestra cultura contemporánea, con nuestra iconicidad como país o región, si quieren, pero sin pelearnos con la ficción, porque ahí es donde hemos sido muy temerosos. Entonces, justamente retomando esa parte, estos cambios están dando pie a un montón de cosas para que pues, la cosa vaya mejorando. Entonces, si tenemos nuevas reglas, nuevos medios y nueva tecnología, que por cierto cada vez es más asequible, pues entonces estamos viendo que a lo mejor nos podemos quedar un poco atrás, porque tengo aquí 3 postales rapidísimas para comentarlos. Eh, por ejemplo, hace, ¿qué les gusta? ¿10 años? No hubiera sido, era impensable una Billie Eilish, ¿no? Impensable. ¿Por qué? Pues porque obviamente no había los medios de distribución, no había los medios de producción como son hoy, y desde luego alguien lo vio, su caso y otros más, y le pega, ¿no? Y se vuelve ese outsider, ¿no? No tiene los medios de producción, digamos, a su favor, y me encanta cuando le entregaron los Grammys, ¿no? Es como ¿Cómo sé? la que no venía de la industria de los discos y le entregan los Grammys. Claro, porque el mundo que ahí nos está dando la razón. ¿Qué necesitan los medios de distribución? Contenido. Bueno, pues Claro. ¿y quién está generando el contenido? Y ahí está la crítica que hago a nuestra comunidad. Nadie. Nosotros no. Estamos siendo pasivos consumidores. Y ahí, pues creo que no. El segundo caso, el de Alfonso Cuarón. Eh, Otra persona que dice, yo no voy a ir por la lógica tradicional para hacer Roma. No, me voy a brincarlo en el cine tradicional. Se enfrenta con el duopolio mexicano, ¿no? Cinemex Cinépolis. Y lo acaba estrenando solamente en Netflix. Y gana el Oscar. Qué curioso, ¿no? Ujú. Qué curioso. Entonces, es como, ahí está la prueba. Las estructuras tradicionales ya no pueden sostener lo que estamos teniendo hoy. Hoy tienen que abrirse. Pero es verdad que cuando se trata de venir a generar ese contenido, a lo mejor ahí es donde habría que apostarle. Y termino con el último caso, y un breve paréntesis, en una entrevista que le hacen a Ted Sarandos, el director de contenidos de Netflix, en la revista Forbes hace un par de años, al final de la misma le pregunta a su entrevistadora o le comenta, oye, ¿qué recomendación le das al público creativo en México? Y me encantó su respuesta, pues que escriban, pues que Pues, escriban. ¿No? Entonces, ujú. esa es la moraleja que creo que no nos ha caído el 20 del todo y creo que si las estructuras tradicionales no las tienen, pues hay que generarlas. Y bueno, y por último el caso de Charlie D'Amelio, esta chica que se vuelve tan importante en TikTok a partir de la pandemia y que pues ahora ya lanza sus propios productos, ¿no? En este caso tips y productos de belleza. Entonces, ¿qué nos dice esta parte? Pues que también las condiciones están dadas, pero tienes que convertirte en ese generador eventual de contenidos. Y un poco ahí es donde queremos incidir, pero bueno, no sé si quieran comentar algo de ahí. Sí, yo quisiera hacer dos comentarios. Venga. Uno es lo que mencionabas de Cuarón y los medios, ¿no? Antes teníamos esta idea de que el clásico Direct to DVD, o sea, por ejemplo, La Sirenita 2, Claro, casi todas las secuelas de Disney, claro, se veían muy mal, ¿no? Eran estas películas con menor presupuesto, con unas tramas muchas veces más apresuradas, más, como le dicen en inglés, cash in, ¿no? O sea, para sacar el claro. dinero, ¿no? O sea, eh, y hoy en día es chistoso porque todo mundo, bueno, incluso el movimiento se ha acelerado todavía mucho más, ¿no? Porque diría que todo el mundo quiere estar en Netflix, pero ya no nada más en Netflix, ¿no? Porque ha explotado tanto que ya hay muchas plataformas y mucho hacia dónde irnos, ¿no? Netflix sigue siendo, me parece, al menos de momento, una buena guía de hacia dónde meter nuestro contenido, ¿no? Y dónde podemos explotar nuestro contenido. Lo segundo, bueno, perdón, esto también tiene que ver con los medios actuales, ¿no? YouTube, TikTok. Yo mencionaba también que de pronto es saber qué estás poniendo en qué medio, ¿no? Eh, y
yo decía, bueno, leerían, o preguntaba en una clase, preguntaba en una clase, que leerían una novela en Twitter, y todo el mundo, no, pues, ¿cómo crees, no? O sea, les digo, pero pues nada te impide hacer una novela en Twitter, o sea, ahí la puedes publicar en sí, sí, no, digo, una cosa de flojerísima, ¿no? De acuerdo. Twitter. No es exactamente el mejor medio, quizá, ¿no? De acuerdo. Entonces, tiene mucho que ver, ¿no? Y lo segundo, nada más porque veo que hubo una discusión aquí en el chat del arte, ¿no? Y lo que podemos esperar también, porque algunos mencionaban esta desilusión de yo tengo un mejor nivel o tú tienes mejor nivel. Y yo creo que es importante que veamos mucho el cómo estamos dirigiendo o sea, tener un poco de paciencia y saber cómo es estar picando piedra a veces, ¿no? Eso yo quisiera como agregar también, que tiene que ver con los que estás mencionando aquí enfrente, en Cuarón, Billie Eilish, o sea, es a veces pues es aventar el dardo y tenerle fe, o sea, y si te desilusionas en un día, 2 días, pues no lo vas a lograr, ¿no? Eso sí lo puedo decir, Seguro. no lo vas a lograr. Seguro, las profesiones creativas son así. Exactamente. Definitivamente. Y yo diría que todo, ¿eh? Sí. Y la vida misma es así, claro, es paciencia. De acuerdo. ¿No? Buenísimo. Bueno, entonces, dicho eso, y para ir terminando esta parte y ir a la ultimísima de esta primera mitad y entrarle al tema, pues eso, vemos ahora que los estilos dan para más, las temáticas dan para más, las técnicas dan para más, los formatos, los medios, todo está, como que los astros están alineando para, uso grandes comillas, facilitar la generación de contenido. No significa que lo vas a hacer simplemente, pero creo que ahí es donde justo se avanzó mucho en estas carreteras transversales de avance, pero no así en la parte de, bueno, ¿y quién va a escribir? O sea, ya tengo los medios, ya está TikTok y ya está YouTube y ya está Netflix y 83 OTTs que están surgiendo en lo que estamos platicando. Pero ¿quién va a escribir? Porque también no sienten, y eso cuéntenme si lo ven, que también va a entrar en crisis el actual modelo streaming. Por obvias razones va a entrar en crisis. Y es un tema que tienen que empezar a abrirlo a otro tipo de latitudes. Y pongo ahorita un ejemplo rapidísimo. Algo está viendo. Los networks, pensemos en uno de los más conocidos, diagonal relevantes, que es Netflix, que abre oficina en México, ¿no? Yo diría que ya entró en crisis el medio streaming, o sea, porque lo que decía de que está sobresaturado, por eso decía que el movimiento va muy rápido, ¿no? O sea, hace 5 años decías, yo quiero meter algo en Netflix, ¿no? Pero ahora tienes, bueno, y Disney Plus y HBO Max, creo que es Sí. y tienes una serie de plataformas que tampoco es sustentable. O sea, porque, venga, nadie va a tener 10 suscripciones. Bueno, seguro alguna persona, ¿no? Sí. Pero realmente. El CEO de Disney. O sea, tienes una o dos, ¿no? O sea, y también tiene que ver un poco con la velocidad de producción del contenido y la competencia que tienes con otros medios, porque nuevamente TikTok es una competencia, YouTube es una competencia, distinta, pero es una competencia. De hecho, sí, bueno, yo quisiera ahí también Sí, agregar, dale. porque justo con el comentario, ¿no? De ahorita también, o sea, aparte de que Disney, porque sí es verdad que pues cambian las agendas, cambian los momentos, ¿no? Cambian las narrativas, que sí es parte también de lo que obviamente vino un cambio, obviamente hay momentos ahí que a la gente no le parecen o lo que sea. También parte del diagnóstico es que ya hemos visto todo lo que, por ejemplo, Disney puede darnos con la misma fórmula, ¿no? Hablando, por ejemplo, de Marvel y de Star Wars, que sería como que lo más pop, lo más reciente, ¿no? Incluso eso ya ha pasado por una fórmula que sí, que está probada, que funciona, pero ya a través del tiempo y habiendo solamente esa oferta por parte de Disney, pues claro, a la gente ya le empieza como que a entrar esto de, yo quiero algo diferente, ¿no? Yo ya no quiero ver lo mismo, con la misma De fórmula, acuerdo. ¿no? Como por ejemplo la película de Wish, ¿no? Que es, Ujú. es- es Disney como siempre ha sido. Entonces, pues, o sea, sí, y eso
eso, o sea, como que si a la gente dice, no, no, ya no me cuadró, porque no solo es, como dice, no Fede con las comillas, no solo es que sea la misma fórmula, sino que además es con agenda diferente, entonces es como una disonancia ahí medio extraña Claro, y pues, no sé, o sea, tal vez deberían ahí pensar en encontrarle un nuevo método, ¿no? A la sí, forma de contar esas historias. es Y verdad, pues también por eso la oportunidad, ¿no? es verdad. Puedo Y, agregar ahí dos cosas, por favor, sí. porque mencionabas precisamente, digo, esto de la película de Wish, pero también que ya estamos como medio hartos, y creo que nuevamente lo vemos en el género, por ejemplo, de superhéroes, ¿no? Que Claro. tuvo muchísimo éxito con el proyecto Marvel de Iron Man y luego Capitán América y todo esto, y la verdad es que lo sobresaturaron, ¿no? Nuevamente son decisiones, me parece que de ejecutivos más que de escritores, que debería de haber una educación, eso es lamentable que no lo haya por parte de los ejecutivos, narrativa, porque es cómo sobresaturas tu mercado, ¿no? También, o sea, es, Claro. oye, 6 series de superhéroes en 6 meses es demasiado, ¿no? O Sí, sea, se vuelve, y se vuelve formulaico, incluso que decías tú, Sí. Emilio, ¿no? O sea, que me así parece es. muy cierto. O sea, yo en algún momento tuve una exnovia que se molestaba conmigo porque le decía, ahora veíamos comedias románticas y le digo, ahora va a pasar esto. Y ahora va a pasar esto. Y se enojaba, me decía, pues es que ya, ¿no? O sea, la quiero ver. Y le digo, pero es que es muy obvio, todas son iguales, Ajá, ¿no? O sea, ¿verdad? y, Sí, y es válido, ¿no? O sea, es válido tener una estructura. sí, de todo, claro. El problema es cuando ya son clones, ¿no? O sea, y lo otro, un poquito con Sí, esto que mencionabas también de lo de Wish, justo fue muy criticada, ¿no? Y fue muy criticada como esta película un poco sin alma, ¿no? mm, Esta película para meter todas las referencias y todo lo posible, pero no teniendo una narrativa. Es justo chistoso que las dos cosas que se le criticaron fueron la parte musical, que algunos dicen que está escrita por inteligencia artificial, no lo sé. Yo creo que sí, pero... Y la segunda, la historia, que también algunos dicen que parece como el esqueleto, la escaleta la hizo una inteligencia artificial y lo demás lo rellenaron, porque no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, por eso va a ser un fracaso. exacto, Nadie se va a cortar en 5 años de Wish, ¿no? Y exacto. es la película para celebrar los 100 años, ¿no? Es Demonios. triste. Sí, Sí, eso es triste. irónicamente. Eso está muy feo. Es verdad, es Ujú. verdad. Y fíjense, y contando esto aumentando esto que plantean, hay otra crisis, digamos, muy en la mesa de los networks, y que ahí justo voy a centrar esta otra parte. Cada que nosotros tres, los presentes, nos maratoneamos una serie, pues metemos en un problema a los networks, ¿no? Porque ahora tienen que Ujú. producir más. Y entonces, y se va generando este fenómeno de oferta-demanda, y el secreto está en equilibrarlo. Y justo Claro. ahí es donde nosotros estamos viendo que eventualmente se necesita pues más materia prima, ¿no? Para que no caigan en estas cosas vacías, ¿no? Y tan de fórmula que decías, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, y bueno, aquí nada más para terminar esta parte, y creo que va a seguir cambiando. Y el ritmo va a ser cada vez mucho más rápido, porque hoy se tiene que producir bajo lógicas diferentes, duraciones diferentes. Me encantó el ejemplo que decías de Twitter y la novela en el mismo. Hoy se vuelve más bidireccional, se vuelve diferente. Y no estoy seguro, y esto es una pregunta desde luego retórica, no estoy seguro si está listo la oferta académica, la base productiva, los perfiles profesionales actuales. No estoy seguro que estén listos para lo que viene, por lo que estamos aquí detectando. Entonces, pues bueno, de ahí, comentar entonces ahora esta otra parte para ir ya para hablarles a nuestros amigos que acá nos acompañan, hablarles un poquito Ujú. pues ya les contamos las cosas pesimistas, irónicas y horribles, pues vamos a hablar de la alternativa, pero terminemos con esta parte. El estado actual, lo que estamos viendo es lo que dijimos, pero ahorita está una coyuntura interesante que es, pues eso, ¿no? Hay alternativas, tenemos frente a nosotros algunas oportunidades de que te abran la puerta para poder ser esa persona que escribe de manera, voy a ponerlo de esta manera, multimedios. Porque dijiste algo bien cierto, Fede, no se Ujú. suscribe únicamente a tele y ya, o sea, hay 85 lugares pero creo que, ya decía yo, hay una visión muy chata de la perspectiva de los escritores. O eres, Ujú. o eres literato o eres guionista, ¿no? Y espérame, qué chido los dos.
pero hay algo en medio, ¿no? Entonces ahí quisiera mostrarles, fíjense, para que también ustedes me ayuden, quisiera mostrarles un poco a nuestros amigos que nos acompañan, que vean más o menos cómo funciona, porque ya digo, yo no estoy seguro que se sepa y se entienda del todo bien. Entonces quisiera hacer aquí un pequeño... Antes de que nos des Por favor. el recorrido, Venga. por esto que mencionabas, ¿no? O sea, que estamos, y lo veíamos nuevamente con unos comentarios atrás de como esta idea de el gran arte o el arte como le llaman highbrow y lowbrow. Yo no creo en eso, ¿no? No creo en esto de que hay arte alto y arte bajo. Sí, no. Hay muchas veces que se nos ha demostrado. Así es. Mi ejemplo favorito es lo policíaco. Hace un siglo decían que lo policíaco era literatura basura, así, literal. Sí. Y llega un autor como Jorge Luis Borges y dice, a mí me gusta. Y entonces ahí sí Ya, todos. Perdón, pero los mamones, así Sí. que decían, ajá, exactamente, ¿no? No, sí, siempre me gustó lo policíaco, porque pues a Borges le gusta, ¿no? O sea, porque Exacto. Borges era un intelectual, ¿no? Entonces, Exacto. seguro sabe lo que habla. Eso es muy común, ¿no? Y no es tanto, pasa también con la animación, ¿no? Es muy frecuente que se diga que la animación es o para niños o un medio secundario. Yo me topé, justamente mencionaba en esto de cine, que hacían menos la animación y digo, es que a mí me parece lo contrario, yo amo la animación porque te puedes hacer lo que se te dé la gana, ¿no? Literal, quieres hacer que explote el mundo, pues, en una forma este escritor, necesariamente como que quizá vemos un poco mal, no diría que mal, pero de telenovela, o este otro tipo de escritor como un poquito más de, ¿cómo lo digo? Nuevamente, ¿no? Para como personas que saben de la técnica literaria ya, ¿no? O sea, Exacto. que estos dos extremos yo creo que están un poco caducos. Exacto. Hay un público para ambos, pero sí, y está bien, pero tienes toda la es razón. menor. Exacto, y creo que me encanta porque justamente el en medio es el que me interesa. Porque los dos que dices existen y están muy bien y funcionan, pero ¿qué pasa en medio? A ver, yo nunca he leído a Borges, no sé ni pronunciarlo, no sé quién es, pero me gusta el cine, pero me gusta el cine, ¿no? O del otro lado, pues me gusta ver pelis de acción, es que está muy bien, todo eso forma a la industria, pero justamente en medio es donde creo que no hemos hecho muchas cosas en esa parte. Entonces, dicho eso, quisiera muy brevemente platicar un poco de esta parte, miren, para nuestros amigos que nos acompañan. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que queremos con lo que les vamos a presentar ahorita? Bueno, hoy día, pues claro, los networks, y por networks me estoy refiriendo a estos, más otros, más 453 más, ¿no? Claro, más los que están en ciernes. Ya ves que hasta la BBC va a lanzar el suyo. Entonces resulta que estos networks pues, necesitan algo casi nada importante, el contenido. Y una vez que ya se escribe ese contenido, pues obviamente van a filtrarlo y se van a encargar de financiarlo, contratar a quien lo vaya a manufacturar, producir o no. Eso ya será parte del contenido o del tipo de contenido. ¿Quiénes son o a dónde se debería de apuntar? Y aquí está un poco lo que estamos hablando. Pues sí editoriales, porque pues, está chido, pero también hay publishers de videojuegos. Hay también productoras de eventos, productoras de teatrales, gente que hace conciertos, que necesita contratar esta especie como de director creativo, pero de la narrativa. O contenidos en YouTube, o contenidos eventualmente en redes como TikTok y demás. El hecho de que haya TikTokers, y uso comillas, muy informales, no significa que no necesiten tener una estructura narrativa. Y más bien hacen milagros, ¿no? Con lo que hoy vemos muchos de los participantes de esas redes, pero no es profesional en el sentido académico. Y creo que hay que hacerlo, hay que hacer esa parte. Una vez que se tiene toda esa parte, pues bueno, entran las productoras, pues la empresa que manufactura, porque cuenta con el equipo, las cámaras, el personal, etcétera, y pues eventualmente va a contratar a un director. Aquí entra lo interesante y donde yo quería llegar. Es aquí donde está este perfil, amigos, que me interesa formar. Y justamente en esa parte es la que estamos trabajando. Lo explico y nos vamos a la otra parte. ¿Quién es esta persona? ¿Cuál es su rol?
Bueno, esta persona es clave desde que genera la premisa de lo que va a ser la historia que previamente se va a presentar al network y eventualmente es quien hace un primer planteamiento creativo, ¿no? Creativo narrativo. Si, en caso de que se apruebe, y eso solo en caso de que se apruebe, bueno, pues obtienes presupuesto con ayuda de la productora y del director, desde luego un showrunner o un productor general, será el encargado de que se incluya, se venda y se haga. Cuando esto funciona, ahora sí, se contrata al director, que es al final del día quien va a generar su visualización del proyecto, dota de estilo, de tono al proyecto y comienza a producirse. Y ahí es donde está la parte, vamos a llamarle la carnita. ¿Por qué? Porque si la premisa es aprobada y la carpeta también, comienza el desarrollo del guión. Y ojo, ese guión pues alguien lo tiene que hacer y no necesariamente tiene que ser un guionista de cine. Ese es mi punto. Puede ser más bien, por eso traigo a la mesa un poco el término de director creativo. En términos muy generales, desde luego, y me encantó lo que dijiste, Fede, de que a los productores habría que darles un propedéutico en narrativa, ¿no? Porque en muchas ocasiones pues no lo ven y se vuelve o dinero y decisiones únicamente ejecutivas. Entonces ahí es donde entran otros perfiles, ¿no? El storyteller, el storyboarder o los que ya en caso particular que hagan el diseño, que van trabajando de manera paralela lo que se ve con lo que se escribe. Y ahí, pues bueno, están como los horizontes que necesitamos ahí un tanto ver. Entonces, dicho eso, tengo aquí 4 viñetitas que me gustaría platicarlas y que me dieran su opinión, porque creo que es importante, y nos vamos ya para platicarles a nuestros amigos sobre el caso, ¿no? Fíjense, yo detecto que pongo aquí que salvo Disney Plus, todos los demás networks están apostando a producciones locales. Ojo, eso me parece muy importante. ¿Por qué? Porque, pues, digo, me encanta ver series rumanas y series turcas, me encanta. Pero, pues, al final del día no es mi cultura. Y puede llegar a haber una limitante. Entonces, muchos de estas productoras o los networks están apostando a cuestiones locales. Porque ya ahí hay un nicho importante de edad, idioma, hábito de consumo, la lógica cultural. Y eso se puede estar derivando en que el tipo de productos no sean, pues vamos a llamarle fuera del segmento. Entonces, me parece muy interesante que ya estén apostándole por cosas de la región, locales, en tu idioma, pues. Y ahí hay una lógica muy importante oportunidad para Latinoamérica. ¿Quieren comentar algo de eso? Y nos vamos a las... Sí, yo quería comentar nada más rápido, justo. Y esto fue hace como 6, 7 años. Una amiga que estaba muy metida en hacer guiones y todo esto, de hecho me invitó a participar en un proyecto que estaba haciendo para Netflix, ¿no? Chido. Que tuvo ahí como una discusión. Nuevamente, estoy hablando de hace 6 años, que sí es importante decir el tiempo porque, perdón, no sé ahorita cuál sea la tirada, ¿no? Pero en ese entonces justo la idea de Netflix era para México tirar telenovela. Lo que decíamos, telenovela y comedia romántica. Era muy dirigido ahí, porque ella me dijo, es que yo no quiero hacer telenovela, pero a ver, ¿me puedes ayudar a hacer una comedia romántica? Y en su momento la verdad es que yo le rechacé la oferta porque no era lo que me interesaba escribir en ese momento y tenía otras cosas, pero me quedé como pensando mucho, ¿no? O sea, cómo justo van muy dirigidas a este público, como tú decías, como de regiones, ¿no? Yo no sé si eso sea adecuado, nuevamente lo menciono por lo que vemos con... a mi gusto, yo lo veo mucho con esto de los videojuegos y el anime, ¿no? O sea, digo, puede ser el manga, etcétera, ¿no? O sea, cosas orientales, en pocas palabras, Sí. Cosas de otras locaciones del mundo, ¿no? Que vemos narrativas muy interesantes y con mucha ruptura que llegan a tener un gran atractivo. El juego del calamar lo voy a volver a retomar porque no es... Parasite yo creo que tuvo mucho éxito también un poco como cine de arte, ¿no? O sea, comillas. Pero el juego del calamar, o sea, que incluso le hicieron literal el juego del calamar ahora y lo están produciendo, yo creo que tiene mucho que ver con nuevamente, y que venga, ¿no? Eso está basado en ¿qué? En Battle Royale, que es una novela japonesa, ¿no? O sea, entonces, que tuvo otras iteraciones. Entonces, yo sí creo que
existe esta como búsqueda justamente de, como tú lo mencionas, de las producciones locales y buscar los nichos. Yo diría que es una tirada incorrecta, a mi gusto, porque al final y al cabo todos somos seres humanos, ¿no? A pesar de que quizá haya más gustos culturales por uno u otro lado. Totalmente No de sé si acuerdo. tú. Ujú. De hecho, bueno, yo también quisiera agregar, Sí, ¿no? Que venga. en cuestión también de, como lo mencionas, ¿no? Los videojuegos, ¿no? El impacto que tienen también, que están teniendo, por ejemplo, en la producción de adaptaciones, ¿no? Más recientemente con la de Last of Us, que fue un exitazo, ¿no? Y ese tipo de cosas que, bueno, incluso ahora en los Game Awards le dieron el premio a la mejor adaptación, ¿no? Entonces, o sea, sí tienen un impacto, ¿no? El propio Arcane, que fue Otro League of fenómeno. Legends, ¿no? Que sale ahora en una animación, en una serie, que se vuelve súper importante, que cambia incluso la forma y el estilo que le copia Disney literal para Wish a las Eh, cosas, ¿no? Que empiezan a salir de los videojuegos y se imaginan, eso está cañón. Y pues también, ¿no? Como esa expectativa con Five Nights at Freddy's que se generó, ¿no? A pesar de ser un nicho muy específico de gente como solo para los fans, aún así tuvo mucha repercusión, ¿no? Entonces sí, hay como muchos momentos en los videojuegos también, o en el anime, ¿no? Con la adaptación de One Piece a Netflix y O Dead todas esas Note. cosas que vienen, claro, y todas esas cosas que están ya empezando a llegar de otros lados, como decías, ¿no? Multimedia, y que se están combinando y que eso está muy padre, ¿no? O sea, y sí, obviamente está muy padre también tener las típicas películas, típicas series, pero pues obviamente empieza el pop, ¿no? A llegar, a tocar la puerta. Si puedo redondear, hay dos cosas más de este punto. Una es, precisamente me gustó mucho como lo decías, ¿no? Antes, digo, cuando yo era niño, salió la película de Mario Bros. Y es infame la película por mala. La original, ¿no? O sea, esta de Sí, sí, actores. sí. Eh, pero era bien conocido que había una maldición de las películas de videojuegos, ¿no? Que no podías adaptar los videojuegos al medio cinematográfico, ¿no? O sea, ya fuera animación o live action, ¿no? Y hemos visto un resurgimiento, ahorita todo lo que mencionaste, ¿no? De Last of Us, Arcane, o sea, Arcane, genial. Yo diría, agregaría la nueva de Mario Bros, que es que sabe a qué público va dirigida, ¿no? O sea, va dirigida a un público que le gusta Mario Bros. Incluso lo abre un poquito más, pero es muchas referencias, muchas cosas. Está muy bien, es saber nuevamente quién te está viendo, ¿no? Y lo otro Claro. que quería agregar que tiene que ver con lo de los nuevos medios y con un poquito esta, me parece, error de visión, es cosas que vemos de canales de YouTube que ya empiezan incluso cuando son muy suficientemente grandes a traducirse, ¿no? O sea, pienso en ahorita el más grande, el de MrBeast, que les gusta o no, bueno, o sea, hay Claro, una claro. narrativa, está, y ya se traduce al español, al portugués, o sea, 10,000 idiomas, ¿no? Que dices, órale, o sea, y estamos hablando de YouTube, nuevamente sí, es sí, cómo las narrativas, si están bien hechas, van a pegar a un público general, ¿no? Eso totalmente de es lo que acuerdo. diría. Y Totalmente de empieza a ver acuerdo. sus versiones latinas también. Mm, Ujú, Yo también. cierto, cierto. Sí, sí, sí. Sí, ahí está. ujú. Sí, sí, sí. No, en general está bien. Tocaron varios puntos interesantes que ya teníamos por acá. Decía que esa oferta-demanda, ese principio económico que comentaba, pues obliga a abrir una oficina en Ciudad de México. Digo, no vinieron por las ayudas, ¿no? Vinieron pues, porque quieren gente que escriba, quieren gente que produzca, abaratar costos. Y está bien, se vale. Antes venían las armadoras de autos, pues hoy también vienen los streamings. Y está muy bien. Pero ahí requiere, tanto la cercanía, pienso yo, estratégica de la CDMX, pues más gente escribiendo y más gente pichando, ¿no? Más gente acercándonos a Claro. productoras para hacer cosas. Y ahí, pues claro, por lo que decía yo hace rato, ¿no? Netflix tiene una gran necesidad de producir estos contenidos que yo decía, dado que hay más competidores que hace 10 años. Entonces, ahí hay, y ojo, la consecuencia del retiro de licencias que fueron perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces, también ese Sí. es otro factor que pues, habría que tomar en cuenta, ¿no? Y desde luego, pues es un negocio. Entonces Netflix necesita tener utilidades, poder equilibrar su deuda con las ventas de los usuarios, de las suscripciones, cosa que por algo apretaron la pinza de las suscripciones, porque obviamente necesitan dinero y no necesitan Mm. que yo comparta con 17 personas la cuenta. Entonces, este contexto, pues, claro, me dice que están las condiciones, chicos, me dicen que están las condiciones para empezar a apostarle por ahí, pero, y ahí quisiera ir a la otra parte, hay que hacer la tarea.
porque estos nuevos medios, Claro. estos nuevos formatos, lo que hablaron tan interesantísimo de los productos, proyectos y públicos, no se dan solitos. Esas lecturas se tienen que empezar a hacer y sobre todo empezar como comunidad creativa, empezar a generar nuestros propios juegos del calamar. No estoy diciendo copiar, es el parangón únicamente para decir, pues también podemos escribir ficción, ¿no? Podemos hablar de ovnis, ¿no? Podemos hablar de ninjas, podemos hablar de, decías, de lo detectivesco. Claro. Podemos hacer lo que queramos, porque ya están los medios puestos ahí. Entonces, dicho eso, quisiera entrar a esta parte y para darles así plenamente la palabra, contarles un poco el marco de todo este preámbulo a los que nos acompañen. Eh, a ver, si ya vimos que cómo está ahorita funcionando la industria, cómo cambió y cómo eventualmente hay requerimientos y se está generando una demanda interesante, bueno, pues nosotros pensamos que podemos incidir en esa parte en tanto tenemos pues ya un camino andado, tenemos experiencia, ahorita estamos trabajando ya también nosotros con algunas productoras y creo que podemos aportar muchísimo en materia de formar individuos especialistas en esta parte narrativa. Porque si bien hay gente que ya escribe y hay gente muy talentosa, pero hay que apuntarlo, hay que orientarlo. Entonces, la figura del One Year Diploma no es otra cosa más que un programa de 12 meses en donde, ojo, y aquí tengo rápido para mostrarles un poco el objetivo de lo que queremos hacer, es dotar a quien quiera venir con nosotros de todas las bases y recursos herramientales, teóricos, técnicos, literarios, narrativos, que puedan generar Ujú. un portafolio narrativo. Y aquí me gustaría escuchar la opinión de ambos porque se habla siempre del portafolio visual, ¿no? Pero nunca se habla de un portafolio narrativo. ¿Cómo pido trabajo si soy escritor? Bueno, dos cosas. Uno, Venga. retomando, creo que es una época emocionante y por eso mencionaba esto de los pitchings de Netflix. De hecho, antes de nuevamente el directo, también estábamos platicando y les compartía a Alan y a Emilio, que luego lo puedo Sí, compartir también para los demás, un archivo, un documento que es de Netflix que te muestra qué es lo que esperan de un pitching, ¿no? O sea, qué es lo que esperan si tú les quieres lanzar la idea de una serie, ¿no? Eh, es bastante elaborada, mucho sí, más así como Sí. que nada más la idea, exacto. ¿no? Porque algunos creen que, ya tengo la idea y nada más llego y se las cuento y no, esperan mucho más. Verdaderamente inaudito, ¿no? Era muy local el cine y tenía que ver mucho con apoyos gubernamentales, ¿no? Que Cierto. ya creo que a mi gusto es bueno que nos estemos apoyos Sí. gubernamentales también pueden ser asfixiantes, ¿no? En cuanto a lo que te están pidiendo. Los, eh, lo que podemos esperar con los pitching, cómo hacer un portafolio. De principio yo diría que, y es una de las cosas que decía antes, ¿no? Hay personas que piensan así como, bueno, yo tengo ya una técnica muy buena y no sé qué, pero tenemos esta idea de cómo voy a hacer mi obra, yo les hago la broma, ¿no? Así de, voy a hacer mi obra para el premio Nobel. Bueno, o sea, sí está muy padre, pero lo que necesitas es hacer mucho, ¿no? Hay una analogía que yo voy a utilizar que me gusta mucho, que es esta idea de que hay un maestro que divide a una clase en dos. A una le pide que haga una vasija al día y a otra le pide que haga una vasija al final del semestre. Mm, ¿Quién va a hacer la mejor vasija? Claramente la clase que estuvo haciendo todo el semestre una vasija al día. ¿Por qué? Porque esto es algo malentendido, ¿no? Pero producir no implica lanzar todo, ¿no? Sino hay una sugerencia que hacía Ray Bradbury, que me gusta mucho, que era que escribieras un cuento a la semana. ¿Por qué? Porque está cañón hacer 50 y tantos cuentos malos, ¿no? O sea, está muy difícil. Pero si quieres hacer una novela y si tu primer claro. proyecto es hacer la super serie que va a pegar, está difícil. Entonces, yo empezaría con proyectos pequeños, como para cortometraje, como para guiones, y a partir de ahí escalaría, pero Claro. al menos un año me dedicaría a hacer proyectos autocontenidos, pequeños, de cortometraje, ¿no? Ujú. Eso sería como mi sugerencia para hacer un maletín o un To- portafolio, perdón. sí, un narrativo, totalmente, porque la figura
Me encanta lo que dijiste, ¿no? Porque es como corte, salgo o creo que sé algo y corte A, quiero el éxito, pero espérame tantito, hay que armar un portafolio. Espérame tantito, Sí. hay que leer el mercado, hay que leer la audiencia, cuáles son los temas que están permeando. Y bajo esa lógica, pues claro, nosotros lo que buscamos es que ustedes poder dotarles de esas herramientas para que puedan eventualmente contar con ese portafolio narrativo que ya decíamos, ¿no? Y sobre todo, ojo, y esta es la parte más importante, siempre con una orientación, una visión para los nuevos formatos de los que estábamos hablando. Es decir, no nos interesa formar escritores en el sentido literario. Nos interesa formar Ujú. personas que cuenten historias en medios masivos de comunicación, mainstream, videojuegos, serie de televisión, películas, etcétera. Entonces, y aspirar eventualmente a poder dirigirlos en un futuro, que de eso ya hablaremos después. Pero entonces, un poco el objetivo va por aquí para que, pues obviamente puedan, pues puedan aspirar a esa parte, ¿no? Eh, Ojalá de lo que estábamos acá Sí, platicando. pudieron, yo, bueno, agregar, Sí, por favor. puedo agregar. Que justo creo que eh, el objetivo es más hacia lo creativo, ¿no? Como cambiarnos un poco el switch, eh, de verlo todo como reglas, procedimiento, de que tengo que escribir para tal y cual. Yo lo veo mucho por ejemplo, gente todavía bastante joven, ¿no? Que siempre tiene, sobre todo estudiantes, ¿no? Que se dedican a escribir y que, bueno, claro, dada la falta de este tipo de temarios y todo, pues sigue siendo como muy literario, ¿no? Claro, Pero exacto. todavía lo veo ahí como que es complicado que lo piensen hacia todo este rollo, ¿no? De sí quiero escribir, pero para, por y cómo, ¿no? O Sí, sea, sí. como que se quedan en el, claro, estoy escribiendo, qué bonito, pero no sé, no ven como el hacia dónde voy, ¿no? ¿Para qué quiero que diga mi historia? ¿Cuál es la razón de todo esto? Creo que también un poco la traba ha sido que les han vendido la idea de que pues ya vas a publicar un cuento, una novela y vas a ser feliz. Sí, Pero Ujú. pues no necesariamente, y menos ahorita, ¿no? En la exacto. modernidad que la Exacto. novela pues ya no es el formato tan vendido, ¿verdad? No, y también Obviamente hay excepciones, pero pues a ver, o sea, no nos vamos a, no seremos, estaríamos muy ingenuos si decimos que la novela es como, que el bestseller es lo de ahorita, ¿no? O sea, mm, no necesariamente. Ya tiene que ver más con otras cosas visuales, ¿no? Este, sí, manga, no sé, todavía ahí podríamos verlo, pero, o sea, sí se dirige mucho hacia algo más de audiovisual. Y digo, está muy padre también pensar lo literario, pero también en lo literario se tiene que pensar en lo creativo, ¿no? En lo de fondo, en lo que está de fondo, en lo que quiere uno claro, decir. claro. Entonces, es un poco eso lo que hace falta y es un poco también lo que estamos planteando aquí, ¿no? Que se piense desde la raíz, desde claro, se me ocurrió algo, pero también el cómo voy a sobrellevar eso que se me ocurrió a lo largo y ancho de todo el proceso creativo y a lo largo y ancho de toda la industria del entretenimiento. O sea, no Mm, nada más es, la tengo y ya, sino qué voy a hacer con ella. totalmente, totalmente, porque incluso fíjate, eso que dicen dices de la parte de pues, la editorial, ¿no? Como el camino, el caminito muy, muy andado y está buenísimo que funcione y que caminen, pues bueno, quiero que me publiquen, ¿no? Y está bien, adelante. Pero incluso en ese horizonte hay alternativas digitales que no pasan por editoriales, ¿eh? Porque también el tema de las editoriales, se volvió un tema, ¿no? Digo, no vamos a hablar ahorita aquí de historias de terror, pero también se volvió un tema la cuestión del circulito editorial. Entonces, y está muy bien, adelante, funciona y está consolidado, pero hay otras alternativas. Justo lo que nosotros queremos, y eso retomo que sea Emilio, es ayudarte a creativamente tener una visión mucho más amplia para medios vigentes de producción y que no necesariamente sean formatos tradicionales. Y Ah, y se puede crear, sí, señor. sí, pero justo con esto parte de la publicación, digamos, ¿no? Venga, ¿no? O sea, yo he escrito novela, he escrito cuento, he escrito otras cosas y me he encontrado con esas partes que dices muy difíciles de pronto de las editoriales de no estamos publicando tales temas, no está así literal, ¿no? No estamos publicando Y hazle tales temas. como Y te dicen quieras. eso, pues ¿qué haces, no? O sea, porque Ujú. experiencia personal, ¿no? Me dijeron, tu novela está muy buena, me gusta, no la vamos a publicar porque no estamos publicando este tipo de temas. Ah, pues chido. Y por eso digo que podemos acudir de pronto, me gustó mucho lo que decías tú, Alan, de cómo va cambiando de pronto la visión, ¿no?
O sea, cómo va cambiando nuestro abordaje hacia la publicación incluso, Exacto. ¿no? Antes se veía muy mal la autopublicación, pero ahora, Sí, nuevamente con sí. medios como, e incluso medios literarios, ¿no? O sea, cosas como, venga, ¿no? Voy a lanzar a Amazon como una alternativa, Sí, sí, pero sí, sí. hay otros que, venga, ¿no? Cosas como, no voy a hablar de la calidad o no calidad, pero cosas como 50 sombras de Grey, empieza con un fanfiction autopublicado, Sí, autopublicado, y ve autopublicado. hacia dónde llegó. Yo no haría menos ese tipo de medios, ¿no? Exacto. No haría. Tiene que ver un poco con lo que decía de la paciencia. O sea, si tú crees en tu obra, lánzala al público. O sea, el querer guardar tu obra para que se gane el Nobel, la verdad yo creo que es que estás dudando mucho de Sí, poder llegar lejos, porque si llegas lejos, da igual que alguien haya leído ya tu obra, ¿no? O sea, venga, ¿no? Lo voy a lanzar, ahorita sí, estamos hablando de Mario. Yo cada juego de Mario que sale me lo compro y muy similares son, ¿no? O sea, son plataformers, o sea, eh, que digo, tienen cosas distintas, por supuesto, pero lo que te gusta es el nuevo diseño, lo que están haciendo ahí, ¿no? Eh, Entonces, parte, pues los videojuegos también es uno de esos, ¿no? O sea, definitivo. también que luego no se piensa, ¿no? Como, es que, de hecho lo he visto mucho, ¿no? Que se nos olvida que también están buscando escritores para videojuegos, ¿no? Luego, incluso actualmente hay muchos videojuegos que están fracasando porque no tienen narrativa suficiente. Y eso está muy curioso, ¿no? O sea, y ya hay una categoría en los Games Awards que es Best Narrative, ¿no? O sea, es mejor narrativa y pues ¿quién ganó este año, creo que fue Alan Wake 2 Ok. que sí está interesante, ¿no? O sea, Claro. todo ese tipo de cosas Justo. que ya nos ha dejado un montón de videojuegos anteriores, pues sí, es importante tenerlo en cuenta. Totalmente. Pues ahí está, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, pues de eso va. Y obviamente digo, para ir ya casi terminando, contarles un poco y ya para quien le interese más a particular, pues hacer quien nos cuente, pero justamente nosotros lo planteamos bajo esta lógica de 3 clusters. Es decir, ante la pregunta, ¿y si yo me voy con ustedes, cómo me van a enseñar? Ahorita hablar del qué, primero del cómo. Pues la primera parte tiene que ser con la parte fundamental, es decir, los fundamentos, porque pues, no hay nada más peligroso que el falso conocimiento, ¿no? O la creencia de que sabemos. Y sobre todo, fíjense, porque puede ser que sí sepamos, pero hay que formalizarlo, hay que fundamentarlo para que esto se vuelva profesional. Y en esta primera parte, en Claro. este primer clúster, buscamos sensibilizar, a la par de que vamos así generando la fundamentación, ¿no? Ahí pues en esa parte los alumnos no necesariamente queremos que creen ideas nuevas, sino más bien centrarnos en su sensibilización, lograr ampliar su marco de referencia, ¿no? Toda su biblioteca literaria cinematográfica, que sepan escribir, mover la mano, para saber si esto además es lo tuyo. Y de ahí, para que complementen ambos, porfa, contarles que ahora sí, en la segunda parte, queremos que practiquen, para que empiecen a aplicar lo que aprendieron y que de ahí pues sigan ahora sí generando sus propias ideas. Pero como bien lo dijo Fede, y me encanta, yo pongo una analogía muy parecida a la que decías de las vasijas. Yo le decía, yo la contaba de otra manera con los pasteles, ¿no? ¿Cuál es la mejor fórmula de hacer eventualmente el mejor pastel del mundo? Pues hacer 500 muy malos, ¿no? Y esa parte, Pues pues sí, claro que va de la mano de empezar a hacer, que es el clúster 2. Y por último, el clúster 3, que es empezar a generar nuestras propias IPs. O sea, ahora sí, tus ideas producidas para que de ahí tú decidas, ¿no? Yo lo quiero pitchar, lo quiero vender, lo quiero generar para nuevos medios, ya puedo mandarlo a X, Y, Z empresas y eventualmente empezar a chambear. Pero ¿cuál sería su óptica de estos tres, muchachos? ¿Puedo empezar, Emilia? sí, adelante, no, 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 adelante. Perfecto. Con esto que decías, Alan, de entrada, esto me lo he topado una y otra vez. La gente que quiera así, su bebé, así, su proyecto de vida y quiere que sea su primer proyecto, es una muy mala idea. Lo voy a decir de entrada. Sí, Al menos si de verdad no estás dispuesto a volver a hacerlo, ¿no? exacto. ¿Por qué? Porque me lo he encontrado una y otra vez. Abandonan el proyecto porque se dan cuenta
inconscientemente de que no están listos para hacerlo. O sea, se dan cuenta de que el proyecto no está saliendo como quieren y lo abandonan. Esto es una y otra vez. Y por eso me gusta mucho cómo está dividido aquí, ¿no? Porque puede lanzar dos ejemplos, uno en narrativa y otro en otra clase que doy. Doy una clase de poesía en la que empiezo primero diciendo, empiecen con ritmo y métrica, ¿no? O sea, lo que quiero es que le cuenten las silabitas y eso. No va a salir un buen poema, o No importa, difícilmente, claro. pero es importante que vaya a sensibilizar. Y es lo mismo en narrativa. Es un poco esto es cliché. ¿Y qué importa? Todo es O cliché. sea, decía Alfred Hitchcock, decía, es mejor partir del cliché que llegar a uno, ¿no? Y si tú estás evitando el cliché una y otra vez, y esto es una experiencia Vas a caer. en una alumna que tenía una novela que quería hacer una tesis, no, cayó y al final no hizo nada. Tuvo que abandonar el proyecto porque todo quería que fuera, entre comillas, original. Entonces se le vino para abajo el proyecto, ¿no? Entonces es importante, por eso decimos esto de, puedes romper todas las reglas, ¿no? En escritura no vas a matar a nadie por hacer un cliché o por hacer otra cosa, ¿no? Puedes hacer lo que quieras, pero hay que saber cómo hacerlo. O sea, entonces por eso es importante primero aprender las reglas, ¿no? Exacto. ¿Por qué te dicen que la curva narrativa que empieza con un gancho y un incidente incitador y un primer giro y un segundo giro? Bueno, porque esas estructuras te sirven para luego voltearlas, girarlas, ¿no? Quizá meter primero el giro, ¿no? Y luego el gancho, que el giro sea el gancho, cosas por el estilo, ¿no? Incluso cerrar con un clímax. Entonces, esto tiene que ver con lo de sensibilizar y con la práctica. Exacto. Además de lo de las básicas, yo lo digo, y esto es muy frecuente con la escritura. Pensamos en un deporte, ¿no? En básquetbol o en fútbol. Voy a irme a básquetbol. Tú tienes a un cuate, pues no esperas que el primer tiro de 3 que haga lo anote, ¿no? Te esperas que el güey se pare y todos los días esté lanzando tiros de 3, tiros de 3, tiros de 3, hasta que lo memoricen sus músculos, ¿no? Sí. Es muy similar con la narrativa y con las cuestiones creativas. Así es. Lo que pasa es que no nos gusta verlo así, pero es práctica. Sí, nos gusta verlo Es como práctica. nos gusta verlo como Entonces, talento, es decir, ¿no? apréndete la historia. Exactamente. Que es chistoso porque yo doy la materia de romanticismo y se me hace muy chistoso Claro. que todos los escritores románticos, que es de donde viene esa idea, dicen, no caigas en eso, ¿no? Este escritor que le cae la lagrimita mientras está escribiendo y todo eso, te dicen, eso son falsos, eso no existe, ¿no? O sea, Edgar Allan Poe, que es el escritor romántico por excelencia, dice, no, eso son puras tonterías. Así, lo dice literal, lo tiene escrito, ¿no? Entonces, Sí. no caigan en las... dicho, creo que era Carlos Fuentes, que me cae muy mal Carlos Fuentes, pero creo que era él quien decía, la inspiración existe, pero tiene que agarrarte trabajando, ¿no? Y esto es muy frecuente. A veces te sientas y tienes que estar, pues, echando, como dicen papá o la nalga, ¿no? O sea, Así es. en donde estás dándole vueltas y escribiendo una oración y borrándola, escribiendo una oración y borrándola, haciendo una escaleta que ya no te gustó. Entonces, eso existe y esa es la práctica. Y es lo que digo del cuate que quiere ser buen basquetbolista, está dispuesto a pararse en la cancha y lanzar hasta que lance, hasta que sepa que puede anotar un tiro de 2, una clavada, lo que sea. Y crear. Y ese es donde agarras las partes de la sensibilidad y la práctica, las conjuntas, y ya puedes crear. Puedes hacer algo nuevo. Puedes decir, ¿qué tal? Voy a dar un ejemplo, ¿no? Hablamos de las películas de Marvel y los superhéroes. ¿Qué tal si mi héroe es tan OP, tan overpowered, tan fuerte, que nadie le gana? Y tienes una cosa como One Punch Man, que fue genial. ¿Por qué? Porque la estructura narrativa no está en si el héroe puede ganar o no. Tú sabes que en el momento en que llega One Punch Man, Saitama, va a destrozar lo que se le pone enfrente. El problema es que maten a alguno de los personajes secundarios en lo que llega, ¿no? Claro. O sea, es genial, pero tiene que ver con la sensibilidad y la práctica. Y me gusta mucho lo que decías, perdón, Stellan, que tú ves el cómic original de One Punch Man, el cuate no sabe dibujar. O sea, bueno, sabe, pero en una forma muy rudimentaria. De acuerdo. Pero ves el manga que la adaptaron porque hay un cuate que es muy buen dibujante que lo vio y le gustó tanto la historia
que tiene uno de los mejores dibujos que te vas a encontrar, punto. Sí, Es impresionante, ¿no? Y si ves la comparación, es así como de no. O sea, también lo menciono porque aquí mencionaban, perdón, sí. que un cómic o un storyboard de un cómic puede ser un buen portafolio. Sí, sí puede serlo, ¿no? Ujú. Depende hacia dónde quieras De irte, acuerdo. pero. Y eso sería como, diría yo, estos 3 puntos, perdón por alargarme. No, 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 adelante, Emi. Sí, y pues yo, mi visión es muy similar. De hecho, comparto mucho la idea de ese proceso creativo, ¿no? De pon, borra, quita, mueve, haz un desmadre y luego ya te preocupas si te va quedando bien o no. Pero es un poco bajar las ideas, ¿no? Si no las bajas, ahí las vas a tener atoradas hasta atrás, Sí. en un rincón, y nunca las vas a tener en físico, nunca las vas a poder visualizar. Parte de lo que hacemos en la primera parte es eso, como que como el vómito de palabras, ¿no? El vómito de bosquejos, el vómito de cosas que están ahí y las vamos organizando y las vamos poniendo en orden, las vamos entendiendo como lo que son, dándole una guía también muy importante de, pues claro, porque estamos en un medio, ya lo dijimos, ¿no? Puede ser a veces un poco amenazante, pero creo que con una buena guía se va entendiendo más o menos cómo está el panorama y cómo podemos utilizar esas ideas, aplicarlas, modificarlas, no sé, Mm. mostrarlas de otra manera. Y obviamente pues hay que hacer un sacrificio, ¿no? Obviamente tenemos que renunciar a veces un poco a, sí, es que a mí me gusta mucho My Little Pony, me gustaría hacer una versión de My Little Pony, pero pues a veces hay que renunciar un poco a eso por lo que te está pidiendo el medio, ¿no? Y ya una vez que estés un poquito más consolidado, pues ya haces lo que tú quieras, ¿no? Más o menos como el fenómeno Roma, ¿no? Que ya después de un buen rato de hacer Sí, no, ya. películas que fueron transgresoras, pues ya después puedes hacer Roma y 5 Romas y te van a ver, Y ¿no? Y no importa. y blanco y negro, no en español, ¿no? En dos dialectos, con gente desconocida, este, Que no son actores y ya, con planos largos, que no como son tú actores quieras. y planos. Sí, Sí. claro, pero es hasta que ya funcionó, ¿no? Exactamente. No, Sí. buenísimo, buenísimo. Y ese sería como esa parte fundamental, pero también pues esta parte de la sensibilidad, ¿no? Que de hecho también está ahí arriba y que es una parte fundamental porque, valga la redundancia, ¿no? Porque justamente a través de esta sensibilidad, de entender un poco estos, pues sí, podríamos decir trucos, estos momentos chiquititos en toda esta idea de narrar y construir historias y pensarlas, pues hay un montón de cosas que se tienen que hacer antes, entre ellas, pues ver mucho, leer mucho, ver mucho del medio, ¿no? Y no solo verlo. Y ahí es donde viene la parte que a mí me encanta de todo esto y creo que es la más importante. Yo considero que es el análisis, ¿no? El verlo, saber lo que estás viendo, saber que esto funciona de tal manera, como decías tú, Fede, ¿no? Que tú veías las comedias románticas y dices, claro, es que esto ya va a pasar, ¿no? Va a pasar así. Ser consciente de eso y entonces decir, claro, ahora yo lo voy a voltear, ahora yo lo voy a agarrar, ¿cómo puedo mejorarlo? A través del análisis es la única manera en la que podemos expresar correctamente lo que queremos, porque entendemos, creamos esas conexiones y decimos, claro, esto funciona así, entonces ya lo puedo cambiar. Y en esa parte ya entra la práctica, ¿no? Que es todo esto de ya que ya lo entendí, ya lo asenté, ya lo sé analizar, ya puedo entonces ahora sí yo ponerme manos manos a la obra para hacer lo que yo quiera hacer, darle la vuelta a lo que yo le tenga que dar vuelta. Y por supuesto, pues el último, en esta creación, en esta producción, pues sí, es otra parte también un poco técnica, pero también muy importante porque es la parte en la que tú te vas a exponer a los demás, ¿no? Y la parte más importante de eso, evidentemente, es también ser muy consciente de lo que tú es, cómo tú lo vas a estructurar para que se te entienda. Que es otra parte muy interesante. A veces presuponemos que, claro, padrísima mi idea, pero si no le entienden, si no la puedo comunicar correctamente, de Da nada igual. sirve, nadie me va a pelar. Entonces es una parte muy importante también esta de la creación, llegando a este punto, porque es también lo que se va a hacer, ¿no? O sea, vamos a procurar que tú lo puedas comunicar correctamente. Ujú. Ujú, Sí, ujú. no, totalmente, totalmente de A acuerdo. grandes rasgos. No, de acuerdo, buenísimo. Y nada, y pues para cerrar, ahora sí, y abrir la puerta para que nos manden preguntas ahora o después, o si esto lo van a ver alguien más allá, ya grabado, pues contarles un poco que lo tenemos pensado de esta manera, es decir, son 6 bimestres en donde van
vamos creciendo, ¿no? Bajo áreas, ¿no? Que es la teoría del análisis narrativo, la técnica narrativa, el taller narrativo, la producción también narrativa, que pues vayan permitiendo, decíamos hace ratito, el de ir desde la sensibilidad hasta la producción, ¿no? Paso a paso, de la mano, tallerear mucho. Entonces, ahí sí me ayudaría, si me ayudan con una muy breve descripción, así tipo un tweet de cada, Sí. de cada una de las materias, la que como la quieran repartir, me encantaría para dejarlo ahí que lo vean. Sí, 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 sí. ¿Quieres tú explicarlo, Emilio? Yo agrego ahí como algunos puntos. Me parece. Gracias. Fíjate, o sea, al final, como de nuevo, ¿no? Recordando, fundamentos, luego ya la aplicación y luego la producción. Empezando los 2 bimestres de fundamentos, pues es muy sencillo, ¿no? StoryThink es la creatividad, ¿no? Ahí es como entras desde cero con el papelito en blanco, no sabes qué hacer. Bueno, ahí es donde empiezas uno empieza a pensar, ¿cómo puedo yo ir bajando todas estas cosas? Todo lo que mencionamos ahorita, ¿no? De que tú tienes tu libreta. Y empiezas a soltar mil y un cosas, un brainstorm, un mapa, lo que tú quieras. Eso es lo que se va a entrenar aquí en esta clase, ¿no? Una clase más o menos teórica en ese sentido de más o menos cómo puedes tú empaparte de esta sensibilidad y tenerla en cuenta, ¿no? Luego tendrías esta que es Story Chiefs, muy importantísimo porque lo dijimos, ¿no? Nada viene de la nada. Igual por eso la materia no se llama originalidad, la anterior, sino creatividad, porque pues no existe eso. O sea, ah, en Story Chiefs la idea es aprender de quienes ya han pasado por este camino, como un poquito el proceso creativo, también un poquito analizar de nuevo estas obras y ver lo que se puede rescatar de ahí, ¿no? Como robártelo, como calcarlo, que también es válido, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho una frase que dice Miguel Delibes, ¿no? Que dice, eh, eh, Cervantes, no, para escribir bien no necesitas haber leído El Quijote, ¿no? Porque Cervantes no lo había leído cuando lo escribió. Y eso es muy importante porque ¿qué hay antes que no es lo que tú quieras que te guste, ¿no? No necesariamente tienes que pasar por cada uno de los movimientos literarios y corrientes filosóficas para ser un buen escritor, ¿no? Entonces también eso es importante tenerlo en cuenta. Antes de que pases al Y siguiente, en perdón, Story, nada más sí. redondeo dos cosas de StoryThink, que era un poco esto que tú decías, ¿no? Que es la creatividad, que y quien no se lo haya enfrentado es que no ha escrito, es la hoja en blanco, es decir, Ujú. literal, el vacío que hay en una hoja en blanco, que sientes que literal es ver al vacío, ¿no? Es como alguien que ha estado muy alto y que ha visto hacia abajo, bueno, es eso, la hoja en blanco, ¿no? Y el El, vacío te ve de vuelta. Exactamente. Sí. Y es el ahora cómo sigo, ahora qué hago. Sobre todo cuando no tienes nada, ¿no? Ujú. Es muy complejo. Y por Sí. eso junto con que va a ir un poquito más tildado justamente a saber cómo abordar y cómo tratar eso, lo conjuntaría con esto que dices de Story Chiefs, que es algo que nos da pena, miedo, no sé cómo decirlo, pero es imitar que imitar no es malo. O sea, y lo digo de una vez. De hecho, venga, ¿no? A mí me gusta esta cita que se atribuyó originalmente a Picasso, pero realmente viene de otra persona, que es esto del buen artista roba, ¿no? El mal artista imita. Venga, cuando empezamos, imitamos. O sea, y es importante Sí. imitar lo que te gusta, pero que no te dé miedo o que no te dé pena imitar lo que te gusta, porque a partir de imitar, sabiendo que en algún momento te vas a despegar, o sea, es como, venga, ¿no? El niño que está con el pecho de la mamá, en algún momento te tienes que despegar, ¿no? O Claro. bueno, Claro. es lo preferente, pero tienes que tener esa Mm, nutrición, ¿no? Tienes que tener ese primer abordaje de alguien que admiras, que te gusta, lo que sea, ¿no? Yo he claro. mencionado varias cosas, ¿no? O sea, si te gusta la escritura, no sé, eh, venga, alguien escritor tipo García Márquez o alguien como el autor de One Punch Man, ¿no? A mí me parece admirable la forma en la que escribe el autor de One Punch Man y Sí. la he tratado de ver así como de, bueno, ¿qué es lo que hace, no? Otra persona que, a pesar de que ahorita es polémica, pero me gusta mucho cómo escribe en cuestión narrativa, es J.K. Rowling, ¿no? Yo decía, bueno, a partir de un análisis así, ahí de su escritura fue,
y lo he dicho en varias ocasiones, creo que incluso en uno de nuestros directos, Emilio, que J.K. Rowling escribe policíaca disfrazada de fantasía. Ese es el gran éxito de ella. Sí. Y cuando lo analizas, es donde dices, ahora la voy a imitar bien. O sea, voy a Exacto. agarrar las cosas que me gustan y desechar las que no. Y eso es lo importante en estas dos y cómo se, digamos, articulan, ¿no? Perdón. No, me gustó. De hecho, bueno, si tuviéramos que definir así en una sola frase, pues StoryThink es, aparte del título originalidad, es cómo empezar a llenar la hoja en blanco, ¿no? Ujú. Y Story Chiefs es, aparte del taller de escritura maestra, es justo imitar a los grandes para tú serlo en algún momento, ¿no? Ese sería como el resumen. Bien. Pero justo es parte de todo esto que se hace en la primera parte. También obviamente tenemos el de Story View, que este es apreciación cinematográfica, evidentemente aplicada a todo este asunto narrativo. Es decir, ¿qué podemos encontrar analizando en las cosas que nos gustan, ¿no? De todo lo que existe en audiovisual, Netflix, y cómo lo podemos usar nosotros, cómo lo podemos entender, cómo lo podemos estructurar, que eso es fundamental, ya lo habíamos platicado Mm. también aquí en el live. Luego Story Make, que esto es muy importante, ¿no? Porque es ya empezar a trabajar en la escritura, ¿no? No necesariamente en muy compleja, no vamos a meter mucho en gramática, por decirlo en ese sentido, sino en cómo ya puedes tú irte soltando en una narración interesante, ¿no? ¿Cómo puedes ir tú ya expresando un poquito mejor todo lo que ya vas a ir construyendo a partir de las otras materias, ¿no? Y luego, en este formato ya un poquito más complejo, ¿no? Tenemos esta story logs, que no es más que encontrar estas estructuras narrativas, que ya también las habíamos mencionado, ¿no? Y ver cómo funcionan, cómo podemos crear una propia si es necesario, cómo podemos ajustar las que ya existen para que nosotros podamos darle forma, ¿no? A la historia. Pues siempre va a haber un proyecto desde el inicio que vamos a ir trabajando, ¿no? Constantemente hasta llegar al final, hasta llegar a las últimas materias, ¿no? Entonces digamos que ustedes tienen ya ideas que aquí van a irse estructurando más o menos y luego tenemos estos siguientes dos eh, este, bimestres en donde... Antes de que pase al siguiente, perdón, Sí. nada más de StoryMake y StoryLogs, digo, junto con StoryView, diría que nuevamente es esta parte que decíamos de las vasijas o de los pasteles que decía Alan, que es, o Sí, sea, la parte que yo digo que es el picar piedra, ¿no? Que es el practicar, lanzar la bolita, hacer, y van a salir cosas buenas o cosas que se pueden mejorar a la larga, quizá, tal vez en su momento no tenías la técnica, no tenías lo que sea, ¿no? Y la idea es que empiecen a tener esta experiencia, ¿no? Algo frecuente luego en cosas como de arte, narrativa sobre todo, es que la inspiración no llega, no, ni madres, o sea, perdón, pero es que tienes que, o sea, hacerlo y hacerlo y hacerlo, porque yo lo decía en algún momento, ¿no? O sea, en un taller precisamente de ensayo, me decían, es que es mucho hacer 4 ensayos en un semestre. Les digo, no. no, o sea, la gente escribe, así, si te quieres dedicar a escritura, tienes que estar dispuesto a Todos los días. escribir sí, no, todos los días, preferentemente uno al día, pero de menos uno a la semana, y es lo que les decía, de menos uno a la semana. ¿Cuántas, venga, no? O sea, voy a utilizar un cliché, pero ¿cuántas obras tiene Shakespeare, no? ¿Cuántas obras escribía ese cuate? O sea, ¿quieres compararte con alguien así? O sea, pues ve cuántas obras escribió. O sea, no fue más de una por año, ¿no? Se le ha criticado a alguien como Stephen King de que escribe mucho, ¿no? Y que publica una o dos novelas. Bueno, Shakespeare hacía lo mismo. O sea, Shakespeare escribió más o menos lo mismo que Stephen King. O sea, y hay obras muy buenas y obras chafonas, ¿no? Pero pues es la cosa, ¿no? Y ahí ya decidirán qué se publica o qué no. Exacto. Pero tener este portafolio se va haciendo así. Perdón, No, muy te bien. Sí, regreso. justo creo que es Ujú, un buen enfoque, ¿no? ujú. Y creo que justo. Perdón, otra vez te interrumpo, nada Sí, más sí, es que sí, no, no, dale. hay unos comentarios que me parecen importantes que nos dice New Epic. ¿Cuáles serían los proyectos de estas Justo. clases? Gracias. Tú. ¿Tú cómo?
Muy bien, muy bien. Buena pregunta y gracias por preguntar, porque justo uno muy importante, ¿no? Que digamos que es el principal, lo habíamos pensado como que en StoryThink tú obviamente llegas así desde cero, empiezas a trabajar un poco en estas ideas que tienes por ahí atoradas y parte de la materia es encontrar alguna que más o menos funcione bien y rescatarla, ¿no? Como que sacarla de ese rollo que tenemos ahí en la cabeza. Y esa la vamos a ir constantemente trabajando con todas las otras materias. ¿Para qué? Para que en algún momento, tú llegando a los últimos bimestres, lo vamos a ir viendo, a los últimos meses, vas a encontrar ahí ya la forma de estructurarlas e incluso ya tenerlas en el portafolio, ¿no? Que vamos a hacer. Que ese sería un segundo proyecto, ¿no? Este portafolio en el que tengas algunas propuestas que tú quieras tener en cuestión narrativa. Y bueno, en general en cada materia tendremos pues las actividades, ¿no? Tendremos las entregas, actividades. Sobre todo tiene que ver, yo creo, mira, si lo tuviéramos que poner así a gran escala, ¿no? Como tres cosas principales. Mucho análisis de cosas, películas y cortos y cosas así audiovisuales, ¿no? Ese análisis siempre va a ser parte de los proyectos de la clase. Lecturas, evidentemente, de distintos tipos, ¿no? Para que también empecemos como que a entrar en materia escrita. Y por supuesto, muchísima escritura, no necesariamente de que vamos a hacer planas, sino más bien una escritura consciente, creativa, de poner ahora sí las ideas en el papel de manera más interesante. Entonces, eso sería como los tres etapas, ¿no? Así como muy específicas, pero Ujú. claro, este proyecto que se va a hacer a lo largo de la especialidad, pues tiene que ver con tú que ya tengas una IP, como decía Alan al inicio, ¿no? Que tengas tú ya la forma, la capacidad de hacer tu propia historia. Ujú. Sí, Yo agregaría nada más, por ejemplo, con Story Chiefs, o sea, la idea sería, vamos a decir, ah, va a ser este bloque que es, de esta triada de fantasía, terror y ciencia ficción que vimos en nuestros videos, Emilio y yo. Ah, y digamos, ¿no? ¿Cómo abordar el horror, perdón, Lovecraftiano? Pues hay muchas formas, ¿no? O sea, tienes, por ejemplo, videos de música. No me acuerdo ahorita de quién es este video, no sé si alguien de ustedes se acuerda, en el que es en una piscina y que se empiezan a transformar como en monstruos. ¿Lo han visto, este video? Lo ubico visualmente, pero no me acuerdo del nombre. Siempre se Sí, me va el nombre. Perdón. sí, no. Pero bueno, si no tienes otro ejemplo, ¿no? Que es un híbrido entre Sherlock Holmes y claro, Lovecraft. Pues, ¿cómo se aborda eso? Y entonces es tratar de abordar estos que luego se construye a partir de StoryMake, ¿no? O sea, StoryMake, perdón. claro. O sea, como agarrar estos proyectos o estas ideas y empezar a aterrizarlas como un esqueleto o una escaleta y luego construirlas, ¿no? Construirlas muy probablemente ¿cómo? Como cortos. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, un largometraje, una novela, no es un proyecto que hagas a la semana. O sea, pero antes de lanzarte a hacer un largometraje, antes de lanzarte a hacer una novela, una serie de televisión, hay que saber hacer los capítulos, ¿no? Saber hacer Claro. los fragmentos de, ¿no? Entonces, por eso lo adelanto, va a ser mucho más el poder hacer proyectos autocontenidos, como cortometrajes, como cuentos, sobre todo cortometraje, lo digo por el medio al que vamos a ir un poco tildados, eh, que luego puedan expandir, ¿no? Recuerden que incluso algo como los juegos de Ender, quien haya visto la película o haya leído las novelas, empezó como un cuento. Entonces, no lo hagan menos. Claro. Ya, eso sería lo que redondearía. Muy bien, no, sí, 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 qué bueno una puntualización, porque sí hay como estos efectos en la materia, ¿no? Que son importantes, pero sí, a grandes rasgos siempre va a haber como estas prácticas, ¿no? Que vamos a estar haciendo en clase entre todos, porque es muy importante que vayamos ahí trabajándolo. Obviamente, pues tenemos ahí como las áreas, ¿no? Amarillo para taller, el azul es sobre todo teoría, junto con todo este pensamiento en el rojo, ¿no? Que es más, complejo, pero justo creo que se entiende bastante bien en general, ¿no? El segundo bimestre, justo, bueno, la segunda parte más bien de esta especialidad, tenemos justo los story themes, ¿no? Que sería justo encontrar así o meternos de lleno a los géneros. Eso también es muy importante, ¿no? Y distinguirlos por sus convenciones, por sus
bondades que tiene, ¿no? Y de alguna manera también rescatar cosas que se pueden utilizar ahí, eh, platicar sobre ellos, tener ahí prácticas interesantes, también va a haber análisis de por medio. Y luego tenemos seriada también la de Story Chiefs, porque pues hay muchos autores, ¿verdad? Y mucha tela de donde cortar. Entonces sería un poco lo mismo, obviamente con su avance, ¿verdad? En la complejidad. Lo mismo con el Story View y lo mismo con el Story Make. O sea, el análisis cinematográfico hay tanto que ver que también podemos extenderlo un poco más. Y lo mismo con el Story Make, hay tanto que escribir que eso incluso se extiende hasta la tercera parte, ¿sí? Ujú. De esta especialidad. Y por último, Story Plots, que este estaba muy interesante porque ahí ya nos vamos a concentrar en hacer una trama, ¿no? En estar estructurándolo ya más complejo y hacerlo largo, hacerlo interesante, entender un poquito cómo podemos estructurar justo esas tramas, ¿no? Cómo podemos llegar hasta ellas. Todo eso en la segunda parte de aplicación. Y ya por último, en la de producción se repite un poco esta idea de los géneros, de que de nuevo hay bastantes de donde cortar. En la primera parte de esto de los géneros nos concentraríamos en los tres más demandados, ahorita que ya lo hemos platicado en el live, ¿no? Que es esta parte ficcional, esta parte más fantástica que también hace mucha falta. Sin embargo, también veremos otros en la segunda parte que tienen que ver con otros que tampoco son muy utilizados, que valdría la pena explorar. Y aquí viene la parte también bastante importante con Story Case, ¿no? Que sería este portafolio que vamos a estar generando. Y esta clase es exclusivamente para eso y también, por supuesto, para pitchar, aprender a comunicar la idea, para, digamos, prepararlos a todos ustedes también para que ya lleguen al medio sin, sin no saber qué hacer, ¿no? O sea, porque también luego es muy complicado y se puede sentir muy ajeno, ¿no? Muy lejano. Y aquí, bueno, vamos a tratar de que eso también cambie, ¿no? Y que tengan un poco esa guía, esas herramientas para que puedan tener su propio portafolio. En Story Minds nos vamos a concentrar en una parte también bastante interesante, compleja, pero digamos en la base también muy rica, que es esta parte de los personajes. Si quieres, incluso historias que ustedes tengan ya. Y por último, en Story Scripts, ya nos vamos a concentrar en un formato más formal, hablando de guión, hablando de pequeñas escenas que vamos a construir ya para, o sea, listísimas para que si alguien algún día les pide trabajo, ya está todo en friega, ya tengan cosas, ya sepan hacerlo y ya lo tengan como bien encajonadito, ¿no? Claro, Todo por escenas, todo por momentos, todo bien, como si fuera ya un producto ya más profesional. claro. Antes de que continúes, nada más un par de cosas. Con estas analogías Sí, o estas metáforas que doy, por ejemplo, Story Make es esta idea de lo que les digo de aventar la pelota, ¿no? De el chambearle, ¿no? Del hacer el pastel. claro. Es eso, es trabajar, trabajar, chambearle, chambearle, chambearle. Va a haber muchos proyectos fallidos, eso está bien, eso es un avance, siempre va a ser un avance. Recuerden que las fallas siempre nos ayudan. Mientras que Story Chiefs, por ejemplo, sería ver a Marco Jordan, ¿no? Y decir, pues, ¿cómo le hace este cuate, no? Y empezar a analizar sus movimientos, o si quieren llevarlo a algo narrativo, nuevamente ver a Lovecraft o ver a Murata, ¿no? O sea, ¿cómo le hace Murata, ¿no? O sea, para su paneleo, ¿cómo le hace One de One Punch Man para su de las historias, ¿no? Estaba leyendo un manga hace poquito, que se llama Dan Da Dan, una cosa rarísima, donde hay aliens y fantasmas y rarísimo. Pero después de los primeros capítulos le caché cómo estaba estructurada la historia. Fue, ya veo, van a introducir un personaje nuevo cada tantos capítulos y se va a centrar un poco. Venga, ¿no? Es lo que yo en algún momento me burlaba de Pokémon, de la serie, que decía, bueno, todos los capítulos empiezan con las personas, con los protagonistas riendo y terminan con los protagonistas riendo, ¿no? O sea, y casi siempre o se encuentran a algún nuevo personaje al que tienen que ayudar, defender, etcétera, o lo que sea, ¿no? Y sí, Dharma, como dices, hermoso, Dan, Dan, Dan. Interesantísimo, ¿no? O sea, pero juega porque estructuralmente hablando es muy interesante, ¿no? Y por esto se ha visto como una de las cosas más geniales, digamos, que ha salido. Y agregaría también nada más de dos cosas de Story Case.
que es un poco lo que decíamos con este portafolio de Netflix, donde ya la idea es que tengas estructurado algo que Claro, puedas presentar. Y en Story Minds es algo que vamos a estar viendo de todos modos, pero es una de las cosas, como que todo el mundo quiere empezar con personajes, pero empezar con personajes es difícil. Porque claro. piénsenlo de verdad. O sea, ¿ustedes se entienden a sí mismos? No, ¿verdad? Es difícil. ¿Cómo vas a entender a alguien más si no te entiendes a ti mismo? Entonces es analizar un personaje y lo hemos visto también, de hecho es lo que estamos viendo este mes, Emilio y yo, personajes que vemos arquetipos. Los arquetipos son simplificaciones de personalidades, simplificaciones de Exacto. personajes, pero llevar esas simplificaciones a un poquito más, o sea, es la parte difícil, ¿no? Como darles un Claro. poquito, ni siquiera estoy diciendo transformarlos en algo diferente, ¿no? Es darles un giro ligero, es difícil. Entonces Sí, lo incluso que se va a ver. encajarlos es difícil. O sea, Ah, sí, o sea, sí es un método, por supuesto, los arquetipos, incluso una categorización importante, pero tiene su complejidad. Los personajes deben ser multidimensionales, los personajes deben ser interesantes, deben aportar a la historia, y tiene su complejidad. Y obviamente se diseñan también los personajes. que de hecho lo decíamos con, por ejemplo, el antihéroe, ¿no? Que cuando se entendía mal el antihéroe, te pasaba algo con la película de Piratas del Caribe, en la que quisieron poner a Jack Sparrow como protagonista y que no funcionaba porque era un personaje secundario. O sea, está diseñado para ser un personaje secundario, ¿no? Entonces, es ese tipo de cosas entenderlas, ¿no? Perdón, te doy la palabra, perdón, Emilio. Sí, no, muy bien. Justo, creo que está bastante bien esos apuntes porque sí, es complicado y por eso está hasta acá, hasta el fondo. Story Minds podría parecer medio extraña la decisión, pero no, tiene que ver justo Claro, con, vamos a ir subiendo en escala de complejidad. No necesariamente que sea ultra difícil, no es que estemos en modo hardcore, no, no, no. Tiene que ver con que cada vez se pone más interesante y obviamente no podemos llegar a la práctica y al proyecto si no tenemos los fundamentos. Es claro. simplemente eso, ¿no? Entonces siempre empezamos con lo creativo primero, por supuesto. Sí, claro. Sí, no, todo el sentido estructural. Súper. Ujú. Buenísimo. Pues listo, ¿no? Pues ahí está. Eso era lo que buscábamos, amigos, que nos acompañaron acá durante la transmisión. Ojalá, pues sea de su interés. Creo que tiene mucho que dar. No hay cero desperdicio en el proyecto que queremos arrancar. Ya por acá estoy dejando la liga de información, pues si a alguien le interesa. Arrancamos el día 12 de febrero del próximo año. Entonces, pues bueno, ojalá sea de su interés y pues nada, Hay una cosa muy sí, sí, sí. importante, una cosa muy Venga, venga. importante, que no solamente vamos a hacer todo este rollo teórico, que también es muy importante, sino que también nos la vamos a pasar muy bien, porque Seguro. otra cosa muy importante que tenemos aquí, y podríamos decir política de la escuela, es que tiene que ser también algo que les guste, Sí, ¿no? claro. Algo que se disfrute. No necesariamente que venimos a jugar, Sí, sí. nota, Sí, Ujú. pero es lo pero que, sí que sea divertido, que sí sea interesante, que cuando llegues a la clase digas, claro, quiero, ¿no? Parte de lo que hacemos en otros cursos, en otros momentos, pues sí, también es, obviamente, vemos memes, vemos películas del momento y claro. platicamos sobre temas que son importantes, todo aplicado, por supuesto, a este rollo narrativo, pero sí, o sea, sí teoría, pero también hay un espacio, ¿no? Sí, Para lo interesante y divertido. sí, siempre Sí. digo que sea divertido no se vuelve un juego. No, yo quiero agregar, de hecho, decía un profesor que los niños ven los juegos como la cosa más seria, ¿no? Que hay. O sea, y pensémoslo, cuando somos chicos, el que rompe las reglas, e incluso, digo, ya de adultos, ¿no? Entonces, el romper las reglas, que tiene que ver con cosas como romper la verosimilitud de una historia, romper las reglas de un mundo, ¿no? En el momento en que en tu mundo que estaba prohibido revivir, revive a alguien, pues ya se te fue el caño, ¿no? Claro, No sé cómo decirlo de otra forma, pero claro. entonces, y quisiera agregar ahí algo que me gusta mucho mencionar, que es precisamente, ¿no? Eh, podemos divertirnos y es la idea, ¿no? Yo creo que el crear esto es chamba, sí es chamba, y hay que entenderlo Sí, un poco así. Como nuevamente, por eso me gusta la idea del deportista profesional. O sea,
el básquetbol está, o el fútbol, o lo que quieran, está hecho para ser divertido. Pero al hacerlo profesional, sí, te divierte, pero te tiene que gustar mucho, Sí, mucho, sí. para poder, lo que decía, ¿no? Oye, me decían, es que hacer un ensayo al mes es casi mucho, ¿no? No, mijo, o sea, tienen que hacer uno a Sí, la sí. semana. Venga, ¿no? Piensen, por ejemplo, en los escritores de South Park, que escribían South Park el capítulo por semana, ¿no? O sea, entonces, ese tipo de cosas existen, ¿no? Y Sí. funciona un poquito así el mundo. O ahorita hablábamos de manga, ¿no? Estamos hablando, en el chat le mencionaba a Dharma de Dan Dan, estamos hablando, u otros mangas que son famosos, por ejemplo, ese medio, porque los autores incluso, o sea, se sobreexplotan a sí mismos, ¿no? O sea, porque tienen que hacer un manga donde es diseñar los personajes, Sí, bueno. el fondo, etcétera, y la historia, ¿no? Sí, sí, es un trabajo muy fuerte, semanal. 16 páginas semanales son, yo No, está los admiro brutal, mucho. ¿no? Sí, No, ahí brutal. sí los Sí, no. admiro. Sí, sí, sí. Es el poder japonés que digo, no, está cañón, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? O sea, es sí también poder disfrutarlo, porque creo que uno tiene que tenerle gusto, ¿no? O sea, a eso. Y Ah, también sí. quiero nada más agregar en nuevamente el poder de la literatura, el poder, o sea, le hablo literatura, escritura, Claro. story design, Narrativa, eh, sí. Narrativa. narrativa precisamente, porque como digo, todo es una narrativa, en cómo, piénsenlo voy a nada más lanzar otra vez los medios que me parecen importantes. Nuevamente, cualquier discurso político es una narrativa. Cualquier comercial que vean tiene una narrativa. O sea, cosas como que dicen que el sexo vende es porque están lanzados para ese tipo de narrativa y para venderte eso. Pero hay otras narrativas, ¿no? O sea, estos tenis te van a hacer bueno en la patineta, o este control te va a hacer bueno en el Smash, lo que sea, ¿no? No, es que existen, ¿no? O sea, son Sí, sí, sí. narrativas, y obviamente están más estructuradas. Muchas veces estas narrativas son: compra estas hamburguesas y vas a tener amigos, ¿no? O sea, que creo que es más importante que G-Fuel. otras cosas. Sí, Pero claro. son Claro. narrativas. Sí. Y esto termina precisamente en hacia donde vamos a dirigirnos, que son los medios como más audiovisuales, más poder hacer un corto de YouTube, poder hacer o sea, no sé si han visto este de Kiwi, por ejemplo, del pajarito que Ah, quiere sí. volar. Es precioso ese corto, pero yo diría, 90% narrativa. O sea, está estructurado así. Ujú. Entonces, o poder hacer algo para televisión, plataformas, etcétera, es hacia donde vamos, ¿no? Esa es la Sí, idea, ¿no? totalmente. Que dice Dharma, el poder del chisme, digo, la narrativa. Decimos que los escritores somos los más chismosos, ¿no? Junto con los médicos. Claro, Entonces, Y sí. porque nos gusta el chisme de escuchar lo que hay, ¿no? claro. Entonces, en efecto, ¿no? Sí. Y, perdón, cerraría yo un poquito con esa idea. No, me encanta, buenísimo. Sí, totalmente. Recupero las dos a modo de cierre. El que sea esto muy divertido no lo vuelve un juego, pero debe ser divertido. Y definitivamente apostarle a ese portafolio, que es el único aliciente que tenemos para pues aspirar a ingresar en algún lugar o un proyecto propio, que también es, dado lo que explicamos al inicio, pues es totalmente loable y factible de suceder. Entonces, Claro. pues ahí está, ahí está. Ojalá, les decía, ojalá les interese, échenle un ojo. Y pues vamos a estar en contacto todavía ahí con algunas transmisiones. Y pues nada, me resta, creo, pues agradecerle a todos los que estuvieron por acá escuchándonos, que nos aguantaron casi, ¿qué fue? Casi 2 horas de mi reloj. Sí, Por un ahí. poquito, casi, Casi cerca, 2 horas. cerca de Casi. casi 2 horas. Pero bueno, pues queríamos contarles, obviamente, a profundidad de qué va, lo que estamos viendo, lo que estamos diagnosticando. Y en ese sentido, pues detonar lo que creo que puede ser algo muy importante, el comenzar a profesionalizar esta base creativa que tenemos. Y pues los próximos años son interesantísimos, súper apasionante lo que viene, y ojalá podamos pues contar con su eventual presencia. Y pues nada, agradecerle Ujú. a Fede y a Emilio, que también estuvieron por acá, nos dieron su tiempo. Y pues ojalá ya por ahí preguntas, escríbanos. Y por aquí ya dejé
aquí arribilla la liga con la información, pero la voy a poner aquí para que En, la vean. Sí, en lo que la pones, Alan, nada sí, más que justo empezamos con esto que nos decía Galavizarto oficial, de el hecho de que hay como mucha indiferencia de pronto a este tipo de medios en Latinoamérica y que decíamos que hay que arreglar eso, ¿no? O sea, yo sí, diría que hay que arreglarlo y hay que arreglarlo porque también en Hollywood se ha visto mucho la cultura del director, por ejemplo, en cine, en vez de el escritor, cosa que es chistoso porque nuevamente vemos a los medios, no por tirarle nada más a Japón, por eso digo China, Japón, claro, claro. Corea, lo que quieran, se ve la cultura del escritor chistosamente. ¿Y qué está privilegiándose ahorita? ¿Qué está pegando ahorita? Es esa cultura, ¿no? No haciendo menos la tarea del director, ¿no? O sea, es una pelea ahí que ya lleva mucho tiempo, pero yo diría que hay que quitar este papel de la indiferencia frente al medio narrativo Sí. y que de verdad, o sea, yo no creo que haya, y no nada más porque me dedique a eso, pero no creo que haya una cosa más fuerte que la narrativa, ¿no? O sea, en el mundo, o sea, Es muy poderosa. Para mover lo que quieras, o sea, es muy, muy poderoso. Y ya dimos ejemplos, ¿no? Política, comerciales, o sea, historias, ¿no? O sea, ¿quién no ha tenido una obra que le ha movido o que le ha cambiado la vida? Eso es lo que con eso cerraría. Perdón. Está bien. No, buenísimo. Muchas gracias. No, totalmente de acuerdo. Pues ya está. Pues listo. Pues una vez más, chicos, gracias a todos. Gracias, muchachos. Y nos estamos viendo pronto. De entrada, pues el martes tenemos por ahí una cita con ustedes. Entonces, pues nada. Gracias a todos. Y cambio y fuera. Gracias. Al contrario, muchachos, gracias a ustedes también. Bye. Bye.